Muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Bracho Medina y en esta oportunidad voy a hablarles sobre los tipos de documentos que existen en Venezuela. Pero primero que todo quisiera hablar un poquito de lo que es la teoría del documento, cómo lo ve el Código Civil venezolano, ¿ok? Fíjense, cuando hablamos de documento tendríamos que guiarnos por lo que dice Calvo, que dice que la palabra documento viene del latín documento, que a la vez significaba enseñanza, lección, que a su vez se deriva del verbo deseo, que era enseñar. O sea, en el sentido actual, este documento en castellano surge por primera vez en 1786 y llegó a ser probablemente a través de lo que sirve para enseñar y luego lo que contiene información, o sea, la definición como tal. Y finalmente se define como escrito que contiene información fehaciente. Otro autor muy utilizado, muy nombrado en lo que es en el ámbito jurídico, como es Couture, dice que es el instrumento, o sea, es el objeto normalmente escrito en cuyo texto se concentra, se consigna o representa alguna cosa apta para esclarecer un hecho o se deja constancia de una situación de voluntad que produce efectos jurídicos. Es decir, según la afirmación de este autor, dice que los instrumentos, documentos, títulos escritos o escritura son vocablos o sinónimos en el lenguaje forense y se entiende por como tales todo escrito que hace constar un hecho o una situación cualquiera. El mismo Calvo lo conceptualiza como documento público o privado donde consta algo. Ya, estos documentos vienen a ser como medios evidentes de prueba cuando se está en un litigio o ante cualquier ente jurídico, ¿ok? Insustituible cuando así lo dispone la ley en determinadas circunstancias y condiciones, lo cual se debe a que el testimonio humano existente y permanente que mantiene el vínculo con el pasado, ¿ok? Es eso, ¿ok? Señalando cómo ocurrieron los hechos y cómo se manifestaron, pero que eso queda fehacientemente escrito y es una prueba tangible de lo que se dijo. O sea, fíjense que en este sentido el Código Civil venezolano en el artículo 1355 dice lo siguiente: el instrumento redactado por las partes y contentivo de sus convenciones es solo un medio probatorio. O sea, su validez o su nulidad no tiene ninguna influencia sobre la validez del hecho jurídico que está destinado a probar, salvo los casos en que el instrumento se requiera como solemnidad en acto. ¿Okay? Fíjense que en este está diciendo que no es vamos a decir, el hecho final como tal, ¿no? Sino que es un instrumento redactado para dejar constancia como medio probatorio. ¿Ok? Ahora, fíjense que los documentos se van a clasificar de esta forma. O sea, por razón de la persona que emana, en este caso, se puede decir que es la más importante y se clasifican en documentos públicos, los cuales son emanados de funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones y documentos privados, que en los que no interviene, o por lo menos en el ejercicio de sus funciones, ningún funcionario, sino solamente personas privadas. También suele clasificarse por su solemnidad, lo cual se clasifica en documento ad solemnitatem y ad probationem, según genere acto y constituye la única forma de reconocer la existencia de un acto jurídicamente determinado o solo como prueba de este acto que se puede acreditar también con otro medio, como otro también medio propio. Y finalmente lo vamos a clasificar también como por su fuerza probatoria, lo cual se clasifican en auténtica, aquella que prueba por sí mismo, y fehaciente, en la que permite presumir la existencia de un hecho. En este caso vamos a hablar de lo que son documentos públicos, cual es la definición más común, dice que es aquel autorizado por el funcionario público competente con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de probar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del derecho, siendo verdadero contra toda clase de personas. Y fíjense que estos documentos públicos se van a clasificar en documentos públicos que atendiendo a la claridad del funcionario público que ha actuado en su formación o al valor que al propio legislador le ha dado en las relaciones jurídicas como tal. Según el artículo 1357 del Código Civil, podrían ser registrales aquellos donde ha intervenido por su formación un funcionario público que según la pertinente ley de registro público, está autorizado para tales acciones. ¿Okay? Esto lo dice el artículo 10 de la ley de registro público. ¿Okay? Los judiciales, cuando han sido formados por un juez, eh, según el artículo 1366 del Código Civil y 927 del Código de Procesamiento Civil. Notariales, en aquellos casos establecidos en el Reglamento de Notarías Públicas, según el artículo 14 A y B y el artículo 32
de la ley de notarías públicas. ¿Ok? Documento privado. En Venezuela hay que dejar claro que el concepto de documento privado no existe, no está bien definido en la ley venezolana. Por lo tanto, se consideran documentos privados los que se otorgan las partes con o sin testigo y sin asistencia de ninguna autoridad capaz de darle autenticidad. En estos casos vamos a tener los documentos de compra-venta, de todo tipo de documentos donde se haga constar una relación de compra-venta entre dos personas jurídicas o naturales y que debe tener en claro quiénes son las personas, qué se está vendiendo en la ciudad, el monto, la forma como se va a pagar, entre otras cosas. Los contratos de arrendamiento que se establecen entre dos personas jurídicas o naturales, donde se establece una relación de arrendamiento de un inmueble entre una persona y otra. Y como tal el documento pasado, tiene que tener lo que es la fecha, las personas que lo están estableciendo, la forma de pago, el tiempo que dura. Muy común también existen los interdictos, el interdicto de amparo, el interdicto de obra nueva, el interdicto de obra vieja, según lo que se esté tratando de proteger en este caso. El interdicto de amparo, por lo general, se acude a él cuando la persona siente que sus derechos están siendo menoscabados o perturbados. La de obra nueva, cuando un ciudadano acude ante un juez para que lo proteja, ya que la construcción de una obra puede perturbar uno de sus derechos. La de obra vieja, cuando una obra ya construida por alguna circunstancia empieza a perturbar la paz, el derecho de una persona. En el divorcio, cuando dos personas con todo su consentimiento acuden mediante sus representantes legales ante un juez para solicitar que se anule esa relación jurídica de matrimonio que existían como la de aceptación de herencia, de beneficio de inventario, la acción de mero declarativa de unión concubina, la partida de acta de nacimiento, la carta de defunción, donde tú ocurres a una jefatura civil para hacer constar mediante una acta médica que esta persona ha fallecido, etc. Bueno, esta ha sido toda mi exposición. Espero contar la próxima vez con tu audiencia para un nuevo video. Muchas gracias.